especial de misiones, un culto en el que queremos que esta palabra trascienda y que no se quede aquí, que salga afuera, que lo salgamos a predicar y que otras personas puedan escuchar y alabar el nombre de Dios. Si alguien puede leer lo que dice acá, ¿cómo dice? Un mundo misionero. Y ese es el tema de hoy, un mundo misionero, porque queremos que todos lleguemos a ese mundo misionero. Así que mira, sé que muchos tenemos muchas veces incógnitas de qué son las misiones. Muchas veces nos preguntamos que si podemos ser misioneros o no. Y es por eso que hemos preparado este culto especial de misiones, para que esto trascienda, como les digo, y llegue a otras partes del mundo. Y podemos empezar por decir qué son las misiones. Sé que muchos nos hacemos esta pregunta y es un plan de conversión. La misión de la iglesia es llevar el evangelio a todo el mundo. Esa es la misión de la iglesia y sabemos que muchas veces nos cuesta recibir ese mensaje y nos preguntamos, ¿cómo llevo el mensaje a todo el mundo? ¿Cómo hago para poder hacerlo? Pues mira, lo primero es conocer el mensaje del evangelio, porque si tú no conoces el mensaje del evangelio, no puedes salir a evangelizar. Otra de las cosas que tenemos es que tenemos que vivir en el evangelio y tenerlo en nuestra vida, iniciar conversiones significativas y presentar un plan de salvación. Tenemos que presentar un plan de misión, de salvación cuando vamos a evangelizar y sobre todo compartir el amor con todo el mundo, que es algo que muchas veces, y yo lo digo, salimos a ciertos lugares y no compartimos el verdadero mensaje. Y yo se lo digo siempre a los jóvenes, hay algo que tenemos que hacer y es darle uso a las redes sociales. Hoy en día las redes sociales están puestas para todo es redes sociales. Y si tú puedes poner un post o algo que te identifique y diga, yo soy cristiano, yo voy a evangelizar, tú lo puedes hacer con una imagen de tu WhatsApp, en tu Instagram, y puedes compartir imágenes que van a trascender el mundo y tú no sabes quiénes tienen que escuchar ese mensaje, y muchas veces hay personas necesitando de ese mensaje y tú le puedes hacer un bien a esa persona. ¿Sabes cuál es el propósito de las misiones? El propósito de las misiones es poder llevar almas a Cristo. Ese es el verdadero propósito de las misiones. ¿Y qué pasa? Para que ayudarles a que reciban ese mensaje de salvación, debemos de pasar por un proceso. Y ese proceso es un proceso de tener nosotros un corazón agradable a Dios, porque no podemos salir a predicar el evangelio cuando nosotros no estamos preparados para predicar el evangelio. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a evangelizar no sabemos por dónde empezar. Y hay personas que solo necesitan que tú les digas, Cristo te ama, Él está para ti. Y no sabemos cómo empezar y cómo decirlo. Y eso muchas veces suena, tú lo puedes decir, suena muy fácil, pero cuando yo estoy enfrente de la persona, ¿cómo se lo digo? Muchas veces tienes que empezar hablándole de una forma que seas como un amigo para esa persona, porque nuestro mejor amigo es Jesucristo. Y nosotros le contamos todo a Él y Él nos escucha. Así llega a las personas también siendo como un amigo para esa persona, porque tú no sabes lo que esa persona necesita escuchar. Y mira, hay que pasar por un proceso que es un proceso de arrepentimiento, el bautismo, la recepción del Espíritu Santo y luego perseverar hasta el final. Esos son los motivos por los cuales tú puedes salir a predicar a las misiones. Y ese es el propósito del evangelio, que no se quede en estas cuatro paredes, sino que lo salgamos a predicar fuera. En Mateo 28, del 19 al 20, nos dice, por tanto, id a hacer discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El 20 nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y mira, muchas veces decimos, yo puedo ser un misionero. ¿Quiénes son misioneros? Y eso nos lo preguntamos muchas veces. Y misioneros es todo aquel que tiene un corazón agradable al corazón de Dios. Aquella persona que no miente, que no engaña. Una persona que es leal al corazón de Jesús. Porque muchas veces decimos, yo puedo salir a evangelizar, yo puedo salir, pero no estamos preparados de corazón. Y ese es un momento y un proceso por el que Dios nos tiene que pasar. No debemos de hacerlo, decir voy a predicar, voy a evangelizar y ya está. Y no lo hagas por emoción, sino que hazlo porque tu corazón lo siente.
porque Dios nos va a preparar y Dios no te va a mandar a que vayas a evangelizar si tú no estás preparado. Él te prepara y te pasa por un proceso para que vayas a evangelizar. Dios nos ha llamado a servirle y Dios nos llama, y ese llamado que todos tenemos a servirle no es solo quedarte ahí sentado, escuchar el mensaje, leer la Biblia y quedarte con eso. El mensaje es compartir el evangelio a quienes lo necesitan. Ese es el verdadero mensaje que el Señor te ha puesto a ti, nos ha puesto a todos para que todos vayamos a predicar el evangelio a las naciones. Mira, Dios nos manda y no te manda sin una espada. Y siempre decimos, no es con espada ni es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Y cuando Dios te manda eso, Dios no va a mandarte sin que tú te prepares. Y es para eso que Dios, hay un proceso en el que tú tienes que pasar y para eso Dios te prepara de una manera que tú lo puedes hacer y muchas veces creemos y pensamos, y sé que esto nos pasa mucho, que predicar en las misiones es irnos fuera, salir del país y estar en otras naciones y no necesariamente tiene que ser eso. Apuesto que tienes vecinos en tu casa que no conocen de Dios, que tienes vecinos cerca de donde tú vives, en tu trabajo tienes personas que no conocen de Dios. ¿Y cuánto nos cuesta hablarle de Dios a las personas con las que compartimos? Y es verdad, y lo entiendo porque nos pasa muchas veces que cuando empezamos a hablar de Dios muchas veces nos callan, nos ofenden y nos pasa mucho. ¿Y qué pasa? Que cuando nos callan y no nos ofenden, nos quedamos callados. Y Dios no te manda que te calles. La Biblia dice que tú tienes que, cuando tú lees la Biblia, nos dice que tú tienes que prepararte y que si alguien te dice algo y te ofende, el Señor te va a cubrir, el Señor te va a respaldar porque Él es nuestro respaldo. Así que tú no tienes que dejar que las demás personas te humillen y te traten mal y dejar de predicar el evangelio. Tú continúa con eso porque esa es la verdadera batalla a la que Dios nos ha mandado. Buscas Hechos 13:47 y lo vamos a leer todos juntos. Hechos 3:47. ¿Lo tienes? Hechos 13:47, perdón. 13:47. ¿Lo leemos todos juntos? ¿Qué nos dice? Dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Una vez más, porque no los he escuchado. Porque así nos ha mandado Amén. Y esta palabra llega a nosotros hoy en día porque nosotros somos los gentiles del libro de Hechos. Y mira, nosotros somos un solo pueblo en Cristo. Jesús, para desarrollar y llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, para llevar las buenas nuevas, nos está preparando a nosotros. Y algunos ya estamos preparados, otros estamos en proceso, y así Dios va llevando a todo el mundo, porque ese es un proceso por el que Dios nos tiene que llevar. Y ahora yo te pregunto a ti, nosotros como creyentes y como cristianos hoy en día, ¿estamos perseverando en la gracia de Dios? ¿Estamos perseverando en difundir la palabra de Dios? Muchos, y lo vemos aquí en la iglesia muchas veces cuando salimos a evangelizar, nos cuesta salir a evangelizar, nos cuesta mucho. Y mira, si tú ves a tu alrededor, mira cuántos hay. Si nosotros saliéramos todos a las calles a evangelizar, qué bonito sería. O que uno de nosotros hiciera la gracia de hablarle todos los días a un hermano diferente de Dios. ¿Hasta dónde seríamos capaces de llegar? Y es verdad que nos cuesta mucho hablar de Dios, pero ese es nuestro motivo por el cual vamos a llegar a tener un mundo misionero. Amén. Mira, dentro de las congregaciones pequeñas muchas veces nos escondemos y la luz de Dios no se trata de eso. La luz de Dios se trata de que salgamos fuera a predicar el evangelio fuera. Mira, muchas veces Dios quiere que la palabra que se predica todos los domingos trascienda. Esta palabra que está trascendiendo hoy, que salga fuera, que salga a otras naciones, a otros lugares. Y muchas veces nos quedamos con esa palabra y no puede ser así. Si tú estás escuchando esta palabra hoy es por un motivo.
y Dios ya te la ha puesto. Ahora tu trabajo es hablarle de eso a otras personas, hablarle de las misiones, de los propósitos que Dios tiene para tu vida y contarle a Dios los planes que tú tienes. También es un punto muy, muy bueno, porque yo estaba leyendo un pastor de Estados Unidos que estaba diciendo que él muchas veces le costaba ser misionero y que él, cuando salía a predicar y lo trataban mal, él no entendía el por qué lo trataban mal cuando Dios ya le había dado una palabra de que él iba a ser misionero, y él no podía entender eso. Él dice que tenía 18 años y en ese momento él dice que pensaba como un niño, como si fuese de 11. Él le daba vergüenza hablar de Dios por las calles, y eso no nos tiene que pasar. Realmente, cuando Dios nos habla y nos da una palabra, esa palabra es que va a suceder. No sabemos si hoy, mañana o pasado mañana, pero va a suceder. Y él dice que el Señor ya le había hablado ese proceso por el que iba a pasar, y aún así él no lo entendía. Y es verdad, a todos nos cuesta entender que la voluntad de Dios sea eso, y que muchas veces nos cuesta, tenemos que pasar por algún proceso, por una tribulación, para poder llegar al verdadero evangelio y a los corazones de las demás personas. Como lo decía antes, para ser un verdadero evangelista y llevar el mensaje de Dios a otras personas, tenemos que tener un corazón honesto, un corazón agradable al corazón de Dios. Y como lo decía, no se trata de orar y de leer la Biblia, se trata de llevar ese mensaje y que ese mensaje salga afuera, porque es allá donde las personas realmente lo necesitan. Y sé que muchos aquí también estamos deseando y queremos escuchar muchas veces el mensaje. Posiblemente hoy tengamos personas que vienen por primera vez y que no han escuchado la palabra de Dios, pero de eso se trata, de que la voz corra y que sigamos hablando de este mundo de misión. Me encanta Hechos 13, porque nos habla cuando el apóstol Pablo estaba en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Y Dios nos ha llamado a ser discípulos a las naciones. Dios nos ha llamado a eso y a ser testigos hasta lo último de la tierra. Y mira, en este viaje, el apóstol Pablo, en este primer viaje misionero, estaba cumpliendo con lo que el Señor le había mandado, con la gran comisión de predicar el evangelio a todas las naciones. Y eso me encanta, porque el apóstol fue persistente. En Hechos 14 leemos cuando él había llegado hasta Ícono y ahí había predicado del evangelio, pero que muchos no habían creído. Y esas personas que no habían creído, que eran los judíos, habían alborotado a los gentiles. ¿Y qué pasaba? A los que habían creído. Pero el apóstol Pablo era tan persistente con Bernabé que ellos persistían a lo que el Señor les había mandado. Y ahí se mantenían, y ellos mantenían firme a lo que Dios les había mandado. ¿Y a cuántos de nosotros nos cuesta muchas veces mantenernos firmes en la voluntad de Dios, a lo que Dios nos ha mandado? Y eso es algo que tenemos que tener, esa firmeza para tener un mundo misionero de verdad. Tenemos que mantenernos firmes en la palabra que Dios nos ha mandado. Me encanta esa historia, porque dice que Pablo y Bernabé pasaron un tiempo muy considerable ahí, y que ellos preferían ser un corazón agradable a Dios, y que se olvidaban hasta incluso de ellos mismos. Y muchas veces nosotros nos importa más nuestra seguridad personal que la seguridad de Dios, que lo que Dios tiene para nosotros. Nuestra seguridad personal nos importa más que lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando te digo, sales a la calle y hablas de Dios, si alguien te dice algo, pensamos cómo nos ven. Eso es muy, muy duro, en verdad, porque no nos tiene que importar cómo nos vemos, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de persistir y alcanzar el evangelio hasta lo último de la tierra. Mira, yo muchas veces se lo digo a los jóvenes, y recuerdo cuando estaba Nati, que una vez una de las jóvenes nos dijo que se sentía un poco rara porque en el colegio la veían diferente, y esto a mí me ha dejado marcada y siempre lo recuerdo, y creo que 2-3 veces por semana lo estoy recordando siempre. Una de las jóvenes nos decía: a mí en la escuela me ven mal por ser cristiano. A mí me ven mal por ser cristiano, ¿qué hago? Y yo sé que desde el punto cuando somos jóvenes nos cuesta mucho entender y darnos cuenta que las personas son capaces de mirarnos así por ser cristianos. Y ella lo decía, yo sé que lo decía desde otro punto de vista para que nosotros le diéramos nuestro punto de vista. Y nosotros, recuerdo que ese día le decíamos: claro que te tienen que ver diferente, porque ya te tienen que ver con ese corazón que Dios ha puesto en ti. Porque los hijos de Dios somos diferentes al resto del mundo. Y eso lo tenemos que tener claro.
Los hijos de Dios somos realmente diferentes. Y mira, es hermoso cuando vas por la calle y alguien te dice que tú eres diferente y eso, pero cuesta entenderlo, a los jóvenes nos cuesta entenderlo. Y yo recuerdo que ese día nosotros lo comentábamos y decíamos, con Yosari lo comentamos en casa y decíamos, es verdad que es muy difícil, porque es difícil, tiene que ser duro para estos jóvenes que en su colegio les digan eso y que les avergüence, y nosotros les decimos, tú no te canses, no te rindes porque tú eres un hijo de Dios. Ya lo que pasa fuera del mundo ya es otra cosa. En ese capítulo vemos de Pablo y Bernabé, vemos cómo eran realmente fieles. ¿Y cuántos de aquí somos fieles realmente a la voluntad de Dios? ¿A cuántos nos cuesta ser fieles a la voluntad de Dios? Y eso es a lo que Dios nos ha mandado. Mira, ahora incluso dentro de los reinos de Dios tenemos personas y hay muchas personas que los vemos fuera y que están montando un mega estatus personal. Ya no hablan de la palabra de Dios y del verdadero mensaje al que Dios nos ha mandado, sino que ya les importa el dinero, que si las casas, que si el carro, que si el lujo, que es realmente todo, y se han olvidado del verdadero mensaje al que Dios los ha mandado. Pero yo sí algo que digo, que es que Dios no los va a mantener ahí por mucho tiempo, porque el verdadero mensaje se tiene que compartir y tenemos que llevar ese mensaje para ser un mundo misionero. Y muchas veces las personas se enriquecen y enriquecen su corazón de odio, de egocentrismo, y se creen lo más importante, y lo más importante es Dios. Amén. Lo más importante es Dios, y de eso no nos podemos olvidar, porque sé que hay muchas personas aquí que sueñan con ir a predicar a otros lugares, a otros puntos de misiones, incluso a otras iglesias, perdón. Y prepárense, preparémonos para esto, porque si el Señor nos ha llamado a esto, tenemos que prepararnos. Volvamos a leer Hechos 13:47, dice, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y recuerdo que el pastor en la predicación pasada hablaba de obras, de que no debemos de ser con individualidades, debemos de ser uno mismo para poder llevar ese mensaje, el mensaje de Dios. Y como recuerdo que él decía que para poder llevar ese mensaje teníamos que empezar por poner nuestra mirada en Dios y no en el mundo. Y eso es realmente lo que nos tiene que importar, poner nuestra mirada en Dios, porque eso es el verdadero mensaje que podemos llevar para llevar a un mundo misionero. Poner una mirada en Dios y no en el mundo. Tener un corazón lleno de la presencia de Dios. Mira, yo muchas veces lo pienso y lo digo, si realmente tú crees, y sé que a muchos les ha pasado, posiblemente que van pasando por la calle y quieren decirle algo a alguien, pero de repente se detienen y no pueden y continúan y se quedan con eso. No se queden con eso. Cuando tengan ánimo de decirle algo a alguien, porque ese ya no somos nosotros, ese es Dios obrando en nuestra vida y es Dios que tiene un mensaje para esa persona. Y nos cuesta muchísimo decir, voy a detenerte, voy a hablarte de Dios, y muchas veces estamos platicando con alguien y nos cuesta mucho, y a mí me pasa. Y yo recuerdo porque cuando yo estaba en la universidad, mi amiga me hablaba mucho de Dios, pero muchísimo. Y yo recuerdo que a mí me cansaba que me hablara de Dios. Y yo, es que, ¿en qué momento se calla? Y era una persona que persistía tanto en hablarme de Dios, que yo a veces la escuchaba y yo estaba estudiando y ella me seguía hablando de Dios y yo le estaba prestando más atención a mi estudio que a lo que esa persona me estaba diciendo. Y yo le decía, no te cansas de hablar de Dios. Y ella siempre decía, ¿cómo me voy a cansar, Evelyn? ¿Cómo me voy a cansar? Y ahora yo le digo a ella, me dice, ya mira dónde estás, mira lo que estás haciendo en tu iglesia, mira cómo estás creciendo, Evelyn. Y me alegra tanto porque nunca me cansé de orar por vos. Y ahora me dice, ahora la que necesito oración soy yo. Ahora la que necesito oración soy yo. Y me da, es algo porque yo en las mañanas muchas veces me levanto y pienso, le voy a mandar un mensaje, le voy a mandar una alabanza para que ella la escuche. Y siempre me manda y me dice, Evelyn, muchas gracias por lo que haces, me recuerdo lo que yo hacía con vos, me recuerdo lo que yo estaba haciendo con vos. Y eso es tan bonito, y muchas veces este simple mensaje que tú mandas en la mañana, buenos días, Dios te bendiga, es que es de gran bendición para muchas personas. Pon un WhatsApp, pon un estado en tu Instagram y háblale a Dios del mundo. Mira, Salmos 96:3 nos dice, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. ¿Cuántos de ustedes hablan de las maravillas que Dios ha hecho por ustedes al mundo?
¿Cuántos de ustedes Dios ha hecho tantas maravillas y no las hemos hablado? Hablen de lo que Dios ha hecho por ustedes para que el mundo se entere de lo maravilloso que puede ser Dios y de las cosas grandes que puede hacer por nosotros. Porque Dios nos da la sabiduría que necesitamos para poder llevar ese mensaje misionero al mundo. Y Dios no te envía, como te lo decía antes, sin estar preparado. Dios te envía preparado. Porque ese es nuestro Dios, un Dios que nos ama y que no nos enviará a ningún lado sin ningún propósito. Dios tiene un propósito grande para nosotros. Si formas parte de esta familia y de esta congregación, ya sabes cuál es tu misión. Llevar el evangelio a otros lugares, a otras naciones. Y no se trata de simplemente, ¿sabes de Dios? No te quedes ahí. Tú síguele insistiendo porque las personas al final van a llegar y van a conocer de Dios como tú lo has hecho. Muchos de aquí sé que hemos venido porque hemos escuchado un mensaje en la calle, porque hemos escuchado una predicación o nos han enviado una predicación muy importante que habla de Dios. Sé que no todos estamos aquí realmente porque hemos sentido en nuestro corazón de primera, yo voy a conocer. No, al conocer de Dios tenemos que escuchar a alguien que hable de Él. Y esa es la manera por la que venimos a los pies de Cristo, cuando nos hablan del verdadero mensaje de Dios. Predica su palabra, sé persistente y no dejes de insistir de ese verdadero mensaje. Hechos 1:8 nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando Dios nos dice lo último de la tierra, nos está hablando de lo último de la tierra, de todos los países del mundo, de todas las misiones, de todos los países que están en las naciones. Y de eso se trata. ¿Saben cuántas personas en el mundo no conocen de Dios y no tienen una iglesia a la cual ir? ¿Saben lo privilegiados que somos? Somos bendecidos. Hay muchos países que no se puede hablar el evangelio ya por las calles y eso es muy triste. Hay muchas iglesias que necesitan de más personas. Yo veo muchas personas aquí y yo recuerdo cuando estaba en Honduras, yo veía que las congregaciones eran muy grandes, muy llenas, pero ¿de qué importa tener una congregación muy llena y muchas personas cuando no estamos llenos de la presencia de Dios y que no tenemos a Dios en nuestros corazones? Porque muchos vamos a la iglesia y nos sentamos, pero no sabemos ni sabemos entender el mensaje que está predicando muchas veces el pastor porque estamos pensando en otras cosas. Y el verdadero mensaje de Dios empieza por prestar atención, orarle a Dios. Y así va a cambiar nuestro corazón y vamos a tener un corazón agradable al corazón de Dios. Mira, nosotros con este gran privilegio que tenemos de tener este corazón lleno de la presencia de Dios, tenemos que aprovecharlo. Tenemos una iglesia, tenemos Biblia. Hay muchas personas en el mundo que no conocen de una Biblia, que no saben del mensaje de Dios. Tenemos que salir a predicar el evangelio y nosotros tenemos este gran, enorme privilegio. Y si tú sabes lo que podrías hacer realmente, si tú le hablas a una persona de Dios, son cosas maravillosas las que puede llegar a pasar, porque Dios, eso es lo que quiere, que nuestro mensaje trascienda y que se riegue a través de todo el mundo y que muchas personas en el mundo conozcan del verdadero mensaje de Dios. Y es que Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida, pero nos cuesta entenderlo. Ese mensaje de salvación que Dios tiene para ti, para mí, es un mensaje del cual Dios no lo va a dejar simplemente aquí. Dios tiene que llevarlo a otros lugares. Y yo muchas veces me pongo a pensar y digo, y es verdad, si todos habláramos de Dios, si tan solo le diríamos a una persona, Jesús te ama, Jesús ha hecho esto por mí, eso le podría llegar al corazón de esa persona, porque esa persona quizás esté necesitando de lo que tú quieres. Imagínate por unos segundos, piensa por unos segundos, que Dios te diga, o sea, que te hable y te diga, lleva este mensaje a una persona. ¿A quién acudirías primero? A la persona que tienes al lado, porque te está dando unos segundos, pero Dios nos está dando todos los días de nuestra vida, todas las horas de nuestra vida. Dios no nos está dando un segundo, ni dos, ni tres. Dios nos da todos los días de nuestra vida para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación a las personas que realmente no lo necesitamos.
Mira, a mí me encanta Hechos 1:8 cuando dice que recibiremos poder cuando el Espíritu haya venido sobre nosotros. Ustedes saben el poder que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu Santo se derrama sobre nuestra vida, es un poder que simplemente no es de nosotros, es de Dios. Y Dios te lo ha mandado. Y eso es lo que yo les decía anteriormente, que muchas personas creen que ese poder lo tienen ellos mismos y no se trata de eso, se trata de Dios. Y ese es un grave error y lastimosamente hay muchas personas en el mundo que creen realmente que ese poder lo tienen ellos, que Dios les habla a ellos y no es así. El verdadero mensaje viene de Dios y eso es lo que realmente nos debe de importar. Mira, si bien lo sabemos, Dios te ha puesto a ti, a mí, a todos y a muchos aquí en este lugar por un motivo. Y sé que todos tienen un motivo diferente por el que están aquí. Yo no los conozco a todos, pero realmente Dios sabe por qué estás tú aquí. Y mira, muchas veces pensamos, yo estoy aquí porque yo acepté al Señor y ya soy salvo. Porque yo me arrepentí y soy salvo. Y el Señor, creemos que nosotros por nuestras obras nos vamos a salvar y el Señor ya ha pagado todo el precio por ti y por mí. Y el Señor lo pagó en esa cruz. Y el Señor murió, pero también resucitó. Y eso es realmente lo que nos tiene aquí, que el Señor ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Una vida que la vamos a llevar a los pies de Cristo y que nosotros vamos a entregarle todo lo que Él ya ha hecho por nosotros, porque lo que nosotros le damos al Señor no es nada comparado con lo que Él ya ha hecho por nosotros, porque nosotros hemos sido salvos por gracia, porque Dios ha pagado ya el precio por nosotros. Y mira qué fácil lo tenemos. Dios ya pagó por nosotros. Pero cuánto nos cuesta entregarnos al verdadero, a los pies de Cristo. O sea, nos cuesta mucho, sin saber y darnos cuenta que Dios ya ha pagado eso por nosotros. Cuando les digo que tenemos el privilegio de estar en este lugar y de tener una Biblia y tener una iglesia, es porque en el mundo hay muchas personas que no saben de Dios, como se los decía anteriormente. Y es tan importante llevar este mensaje para poder crear ese mundo misionero. Pero muchas veces sé que seguimos con esa incógnita de decir, ¿cómo yo llevo ese mensaje? ¿Cómo llevo ese mensaje? Y mira, el Señor nos lo dice, que vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y seremos testigos en toda Judea, Samaria, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, porque el Señor es así. Porque el Señor te va a dar eso a ti, va a poner en ti y en muchos más el don para que tú le sirvas y tú hables de la palabra de Dios. Y no necesariamente, ahora se están viendo muchos reels, muchas historias y todo lo ven TikToker y eso, que te hablan de Dios de una manera que no te están hablando así frente a frente como estamos tú y yo, sino que a través de mensajes muy pequeños. Muchas veces escriben una notita y la ponen y te llega tanto al corazón. Y entonces nosotros de esa manera, si todos nos ponemos a evangelizar de esa manera, escribiendo mensajes tan pequeños que lleguen al corazón de las demás personas, llegaríamos a tener un mundo misionero. Mira, para poder escuchar la palabra de Dios todos los días aquí, cuando nos levantamos los domingos, sé que a muchos les cuesta. Esa palabra que cuando salimos de aquí muchas veces y nosotras cuando salimos lo vamos comentando y decimos, ¿de qué hablaron? Este fue el mensaje hoy y lo salimos comentando. Muchas veces vamos pensando y decimos, ¿de qué hablaron hoy? Y te pierdes y te quedas así y dices, ¿de qué hablaron hoy? ¿Cuál fue el mensaje? Tienes que ir a tus notas a ver qué fue lo que anotaste, a los que anotamos y ver qué es la palabra de hoy. Y eso no se tiene que quedar así, en simplemente notas. Los que anotamos y eso no se tiene que quedar así. Eso tú lo hablas después con tus amigos, con tus vecinos, con tus familiares, porque sé que muchos tenemos familiares que no son creyentes, sé que todos. Y eso tú lo hablas con ellos. Toda la palabra de los domingos que se hable en este lugar, que salga afuera. De nada nos sirve que estemos, que solo lo leamos y nos quedemos con eso y no lo guardemos. El verdadero mensaje está en salir a predicar el evangelio. Este es el verdadero mensaje de Dios. Y mira, Dios te ha puesto aquí por un propósito. Y ese propósito es llevar ese mensaje a todas las naciones. Un mensaje de salvación.
un mensaje de arrepentimiento, para que tú puedas poner en esa persona que lo necesita ese corazón agradable al corazón de Dios. Y mira, a mí me encanta el libro de Hechos, por eso cuando Pablo y Bernabé estaban por ahí, porque habla de cómo ellos eran persistentes. Y es que hay algo que ellos tenían, que es que Dios se los había puesto. Y a pesar de que lo que les decían los demás, ellos seguían creyendo. Ellos seguían confiando en el verdadero mensaje que Dios les había mandado. Para poder llegar a tener un mundo misionero, persiste. Y vamos a alcanzar a llegar hasta lo último de la tierra. Y mira qué hermoso se escucha decir, vamos a llegar hasta lo último de la tierra. Se escucha fácil, pero en realidad nos cuesta un poco. Y si tan solo fuese como se escucha, de llegar a un mundo misionero, las cosas fueran más fáciles, pero en verdad Dios, si lo ha puesto así, es porque Él tiene un verdadero propósito. Y muchas veces nosotros queremos hacer todo deprisa, y yo soy una. Todo lo queremos hacer deprisa, corriendo, y no se trata de eso. Se trata de llevar el verdadero mensaje a los pies de Cristo. ¿Y cómo lo llevamos? Difundiendo la palabra de Dios. Hay cosas por las que muchas veces nos sentimos tristes, decepcionados, y eso no lo podemos transmitir a las demás personas. Hay personas que cuando se acercan a ti se empiezan a contarte tus problemas, y eso no está mal, escúchalos. Pero muchas veces viene el día siguiente y te vuelve a contar lo mismo y tú estás ahí escuchando. Háblale de Dios. Aprovecha esos momentos en los que una persona se acerca a ti y quiere platicar contigo, y háblale del verdadero mensaje de Dios. El Señor nos ha mandado a que llevemos su obra a todas las naciones. Y sí que es verdad que cuando hablamos de las misiones, muchas veces nos da miedo, nos da temores, y no se trata de eso. Se trata de ser persistentes en la palabra de Dios, porque Dios confía en nosotros, y si Dios nos ha puesto aquí es porque Él tiene ese verdadero mensaje para nosotros, ese mensaje de salvación que allá afuera muchas personas están queriendo escuchar. Gracias a Dios que nosotros contamos con esta iglesia y que tenemos el privilegio de tener una Biblia, porque nosotros nos estamos empapando de la palabra de Dios para poder llevar ese mensaje a las demás personas. Y es verdad que muchas veces tenemos la Biblia en el móvil, y cuando se suele llegar la noche nos ponemos a ver Facebook, Instagram, TikTok, pero no leemos la Biblia. Y si tú no persistes y no alcanzas lo que Dios te ha puesto y lo que Dios te ha mandado, no estamos haciendo nada en este mundo. En este mundo Dios tiene un solo propósito, y es que tú tengas un corazón agradable al corazón de Dios, que te llenes de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Dios tiene un propósito para todos, y es llevar y ser un mundo misionero. Cuando Dios te habla de un mundo misionero, no te está hablando de irte fuera, como te lo decía antes. Así que háblale a Dios de lo que Dios tiene para tu vida y para todas las naciones. Cuando Pablo estaba ahí con Bernabé, en ese momento en el que los judíos alborotaron a los gentiles, realmente ellos fueron persistentes al seguir hablando, y hablaban audazmente. Y esa es una palabra que tú te tienes que quedar con ella, hablar audazmente del Señor a las demás personas. No necesariamente te vas a ir bruscamente y decirle, Dios te ama, y si no quieres, pues quédate con eso. No, háblale audazmente, sé persistente y alcanza el propósito de Dios para este mundo misionero. Porque Dios tiene el control de nuestra vida. Dios sabe lo que hace con nuestra vida y a dónde Dios nos va a llevar. Y sabemos que hay muchos que estamos aquí que no sabemos qué va a pasar con nosotros mañana, dónde iremos a parar. Pero Dios sí sabe. Dios sí lo sabe, porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu vida. Y Dios es el único que puede sacarte de aquí y llevarte hasta al otro lado del mundo. Dios es el único que sabe dónde te pondrá mañana. Y si tú te dejas llevar por el Espíritu Santo de Dios, harás cosas maravillosas delante de la presencia de Dios. Porque ese es el Dios que tenemos, un Dios que nos ama, un Dios que nos va a llevar por sobre todas las cosas
a llevar ese mensaje misionero a todas las naciones. Y hoy sal de aquí, cuando salgas por esa puerta, tú enfócate en ese mensaje misionero que Dios tiene para ti, de crear un mundo misionero. Tú quédate con eso. Hechos 13:47. En Hechos 13:47 nos habla de ese mensaje que tenemos que llevar a través del mundo. Y quédate con ese versículo de la Biblia y si lo puedes difundir, difúndelo, que es la mejor manera de llegar a las naciones. Así que sé persistente y alcanza lo que Dios tiene para nuestra vida. Hay cosas por las que muchas veces estamos pasando y nos preguntamos y decimos, este no es mi momento de salir a predicar. Este no es mi momento de hablarle a Dios de otras personas porque no soy capaz. Porque si yo no estoy bien, ¿cómo le hablo a Dios de otras personas? Quizás nunca lleguemos a estar preparados. Sintamos que nunca estamos preparados. Pero realmente eso no depende de nosotros. Eso depende de Dios. Todo depende de Dios. Y realmente muchas veces te sientes triste y dices, yo hoy no quiero ir a la iglesia. Y mira, cuando tú no tienes esos ánimos, tú levántate y dile, Señor, tú ya le hiciste todo por mí, voy a la iglesia, voy a recibir ese mensaje y ese mensaje va a salir a trascender el mundo. Porque eso es realmente lo que queremos, que el mensaje de salvación trascienda el mundo y que llegue a personas que no conocen de Dios. Que llegue a todo ese mundo que no sabe de Dios, a personas que no han oído nunca la palabra de Dios. Y tú imagínate por unos segundos cuántas personas existen en el mundo así. ¿Y cuántos días nosotros al año tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios? Y ellos no lo tienen ni un tan solo día al año. Hay muchas personas en el mundo, hay etnias por ahí que no saben el verdadero mensaje de Dios. Las Biblias en muchos países ya se están quitando. Y realmente nosotros tenemos que llevar ese mensaje a todo el mundo sin importarnos lo que nosotros querramos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sintamos. Realmente lo que tenemos de sentir es lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Ese mensaje de salvación que Dios tiene para nuestra vida. Cuando Dios te habla muchas veces nos da miedo y decimos, no Señora, eso no me mandes. Pero el Señor ya sabe lo que tiene preparado para ti. Y el Señor cuando te ha dicho, te he puesto aquí, es por un motivo. Y mira, estaba escuchando un pastor que decía, a mí cuando el Señor me mandaba, él es líder de jóvenes y decía, cuando a mí el Señor me mandó a predicar y ser líder de jóvenes, yo le decía, Señor, yo no quiero trabajar en tu obra, porque yo no quiero trabajar con jóvenes, porque les tengo miedo a los jóvenes. Y muchas veces dentro de la iglesia queremos algo que nosotras queramos, no, yo quiero servir en esto, yo quiero servir con jóvenes, yo quiero tocar en la alabanza, yo quiero hacer esto, pero realmente no es lo que tú quieras, es lo que Dios tiene preparado para ti. ¿Y sabes cómo vas a llegar a eso? Escuchando la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios, aprende a escuchar a Dios, a orar por lo que realmente Dios tiene para tu vida, que es un mensaje de salvación. No es lo que nosotros querramos, es lo que Dios tiene para tu vida. Se les han entregado unos papeles, unos cartelitos. Si alguien no lo tiene, que levante la mano, por favor, que Marta estará pasando para que se los entregue. Mantengan la mano levantada y Marta pasa por ello y escriban ahí sus motivos de oraciones para el mundo misionero. Todo lo que quieran escribir, que ustedes tengan deseo en su corazón que trascienda de hoy a las naciones, pónganlo en esos papelitos que estaremos orando por ello. Y realmente lo que tú pongas en ese papel, sabemos que Dios lo va a llevar a través de las naciones. El Señor te guiará, así que pon lo que tú quieras y lo llevas para que trascienda el mundo. Estos motivos de oración los estamos haciendo porque sabemos la necesidad que hay de Dios en el mundo. Sabemos que hay muchos países que necesitan de nuestra oración en este momento, así que escríbelo ahí, escribe qué es lo que tú quieres que pase, para qué países lo necesitan. Aquí vemos muchas personas, sé que saldrán cosas maravillosas, motivos de oraciones maravillosas, y estaremos orando todos juntos por esto, porque queremos que el Señor lleve este mensaje de salvación a otras personas. Sé consistente y persiste en lo que Dios tiene para tu vida. Dios hará cosas maravillosas para tu vida. Hay cosas en las que muchas veces no sabemos
por qué pedirle a Dios. Y es por eso que estamos haciendo esto de los papeles, porque muchas veces no sabemos cómo orar y cómo pedirle al Señor por otros países. Y eso es tan importante, decirle: Señor, bendice esta nación, bendice este país, Señor. Si no tienes esto, tú dáselo, porque el Señor es todopoderoso y Él puede cumplir todo lo que nosotros le pedimos. Porque todo lo que pongamos en eso, el Señor lo va a trascender hasta lo último de la tierra. Oremos y pidamos a Dios por todas las naciones, porque eso es tan importante para este mundo misionero. Para poder llegar a tener ese mundo y un corazón misionero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tener un corazón agradable al corazón de Dios. Sé persistente e insiste en lo que realmente quiere. Así que mira, ponte en pie y que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios por lo que realmente Él quiere para nuestra vida. Hay cosas maravillosas que Dios tiene para tu vida. Hay cosas tan grandes. Y el Señor nos permite llevarnos hasta lo último de la tierra, a orar, a alcanzar el propósito de la salvación que Él tiene para nuestra vida. Hay cosas maravillosas, Señor, y lo que esta palabra, lo que hoy tenemos en esta palabra, Señor, trasciende al mundo. Eso es tan importante, Señor, y sabemos que tú lo harás porque tú eres el Todopoderoso. Dios tiene un propósito grande para tu vida, y es que tú lleves ese mensaje de salvación a todo el mundo. Amén, Señor. Te damos las gracias por todo lo que tienes para nuestra vida, Señor. Te pedimos, Señor, que alcancemos ese mensaje misionero, Señor. Ese mensaje que tú tienes para nuestra vida, Señor. Un mensaje de salvación. Un mensaje, Señor, que sé que tú sabrás hasta dónde lo llevas, Señor Jesús. Un mensaje, Señor, que sabemos que trascenderá todas las naciones, Señor Jesús. Y que tú pondrás un corazón misionero en todas las personas que realmente lo necesitan. Un mensaje de salvación que necesitamos todos, Señor. Llena nuestros corazones con tu presencia, Señor. Que esta palabra no se quede acá, sino que trascienda a todas las naciones, Señor. Tú tienes, Señor, el poder y la autoridad, Señor Jesús, de hacer cosas maravillosas para nuestra vida. Porque tú eres santo y porque tú eres perfecto, Señor. Y porque sabemos que tú llevarás ese mensaje misionero a las personas que realmente lo necesitan. A esas personas, Señor, que no han escuchado de ti. A esas personas que no tienen una Biblia, Señor. A esas personas que no tienen una iglesia a la que acudir. Señor, bendícelos, Señor, y haz que esta palabra que se está predicando, Señor, llegue hasta sus corazones, Señor. Que podamos decir, Señor, lo que en Hechos 13:47 nos dice, Señor. Que seamos como Pablo y Bernabé. Que seamos persistentes y alcancemos, Señor, realmente lo que tú nos has mandado, Señor. Señor, sabemos que tú nos llevarás a donde nos tengas que llevar, Señor. Y disponemos de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Te lo entregamos todo a ti, Señor. Te lo entregamos todo a ti, Padre Celestial. Hay cosas maravillosas que el Señor tiene para ti en esta mañana y en este día, Señor. Así que en esta mañana vamos a elevar nuestra voz, Señor, y le estaremos pidiendo a Dios por todo el mundo, por todas las naciones, Señor, que seas tú guiándonos, Señor Jesús, que seas tú glorificando cada día nuestra vida, Señor. Te damos las gracias por todo lo que haces, Señor. Bendice las naciones, Señor. Bendice todo lo que tienes preparado, Señor. Todas las iglesias del mundo, Señor, y que sigamos plantando más iglesias en el mundo, Señor, donde se hable de tu palabra, donde se predique de ti, Señor, donde llevemos mensajes de salvación a todas las personas que realmente lo necesitan, Señor. Señor, tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres quien nos lleva por ese camino de salvación. Señor, trasciende tu palabra a través del mundo. Señor, trasciende todo lo que tienes para nuestra vida, Señor. Sabemos que tú serás nuestra guía, Señor. Sabemos que tú nos guiarás, Padre Celestial. Señor, te damos las gracias por todo lo que haces en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por lo que tienes preparado para nosotros. Señor, te damos las gracias por ser tan privilegiados de poder escuchar tu palabra, Señor. Ese mensaje de salvación. Señor, llévanos, Señor, a lo más alto, Señor. Pero que con un corazón agradable a ti, Señor. Que no sea por estatus, Señor, ni porque queremos tener más prestigio y más poder, Señor, sino porque seas tú obrando en nuestra vida y que seas tú con ese verdadero mensaje de salvación. Que no seamos nosotros, Señor. Que no seamos nosotros. Que seas tú obrando en nuestra vida, Señor.
Señor, no queremos, Señor Jesús, apartarnos de ti. Señor, sabemos que tú tienes cosas grandes y maravillosas para nuestra vida. Así que dile al Señor que vamos a salir a predicar este mensaje de salvación a todo aquel que realmente lo necesita, porque eso es realmente lo que necesitamos. Que el mundo allá afuera escuche del verdadero mensaje de Dios. Dile al Señor lo que realmente tiene para ti, que es ese mensaje de salvación, que tú lo lleves a todo el mundo. Señor, gracias, gracias infinitas, gracias por todo lo que tienes para nuestra vida. Sabemos, Señor Jesús, que tú conoces nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente y nuestra alma, Señor, y que lo que tú has puesto en nuestro corazón verdaderamente trasciende. Que lo que tú pones en nuestro corazón esté lleno de salvación para el mundo. Señor, que lo que tú nos has mostrado, Padre Celestial, lo podamos transmitir a otras personas. Que lo que tú has hecho por nosotros, las maravillas que has hecho por nosotros, Señor, podamos mostrarle al mundo lo que realmente tú has hecho por nosotros. Señor, que no nos quedemos con nuestras maravillas, porque realmente no son nuestras maravillas, sino que son tuyas, Padre. Porque toda la honra y toda la gloria es para ti, Padre Celestial. Llévanos, Señor, a predicar ese mensaje de salvación, ese mensaje que tanto necesitamos que trascienda el mundo, Señor Jesús. Señor, nos agarramos de tu mano en esta preciosa mañana, Señor. Nos agarramos a tu mano, Señor, y nos ponemos con este corazón quebrantado y lleno de tu presencia y de tu amor incondicional. Señor, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos. Gracias, Padre, gracias por todo lo que tienes, Señor. Gracias por todo lo que tienes para nosotros, Señor Jesús. Eres maravilloso, eres santo y eres perfecto, Señor Jesús. Pon ese corazón misionero, Señor, en nuestra vida. Pon un corazón lleno de la palabra de Dios. Un corazón que trascienda a todas las naciones, Señor. Y es por eso que estamos aquí, Señor Jesús. Porque si tú nos tienes aquí es por un propósito, Señor. Un propósito de salvación, Señor Jesús.